Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo este video tutorial para que hagan este hermoso girasol que puede ser un regalo para el Día de los Enamorados, que ya está por venir. Y es muy rápido, muy fácil. El video de la maceta ya lo tienen subido. Les voy a estar dejando en la cajita de descripciones el link. Y vamos primero con los materiales. Bueno, para hacer el girasol, los materiales que vamos a estar usando son hilo de algodón color verde, color marrón y amarillo. Este no es de algodón, es de acrílico porque es el que tenía, pero para mí queda bien lo mismo. Una aguja de crochet número 4, marcadores, el palito de brochet, relleno, pistola de silicona y bueno, la maceta que ya tenemos que tener hecha. Así que vamos a empezar ahora. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico y vamos a hacer 8 puntos bajos, o también se llaman medio punto. Y 8. Cerramos el círculo un poco y vamos a unir el primer punto con el último con un punto deslizado y lo marcamos al último punto. Bueno, puse un poco de música de fondo porque la radio, porque se escuchaba mucho el ruido de los perros del vecino, las chicharras, porque hace calor acá. Para esta vuelta vamos a empezar haciendo una cadena y vamos a hacer un aumento en cada punto que tenemos. Empezamos con 8, tenemos que terminar con 16 entonces. Hacemos 2 puntos bajos o medio punto en cada punto que tenemos. Eso sería el aumento. Acá estamos en el último punto, sacamos el marcador y hacemos los últimos 2 puntos. Primero, que no sería este, sino que esta es la cadena que hicimos al principio, y es este punto. Y marcamos el último. Y en esta vuelta, que es la última, ya vamos a empezar con una cadena y vamos a sacamos el marcador, hacemos un punto, unimos con el primer punto, que no es esta es la cadena que hicimos, sino que es este el primer punto. Hacemos una cadena más y cortamos. Y ahora vamos a hacer uno exactamente igual, un círculo de estos igual, pero con marrón, con hilo marrón. Acá ya tengo los 2 círculos y ahora lo que vamos a hacer son los pétalos.
Vamos a poner un círculo enfrente del otro, dejando estas colitas para adentro y que queden iguales. Ven, acá tenemos donde finalizamos y acá el primer punto. Entonces vamos a introducir la aguja por los dos puntos. Agarramos la lana amarilla, pasamos, hacemos 2 cadenas y ahora vamos a hacer un punto alto o punto vareta en el mismo punto, dos cadenas y acá ven que nos queda una cadenita de cada punto. Bueno, introducimos la aguja por esas dos y hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer un punto media vareta en el mismo punto. Y así nos quedaría formado el primer pétalo. Vamos a explicar de vuelta cómo hacer el pétalo. Vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado. Hacemos 2 cadenas, un punto vareta en el mismo punto, 2 cadenas, pasamos por estas 2 hebras que tenemos acá y hacemos un punto deslizado. Y en el mismo punto finalizamos con un medio punto. Ya tendríamos el segundo pétalo. Ahora vamos al siguiente punto, hacemos de vuelta un punto deslizado, 2 cadenas, un punto vareta, 2 cadenas, pasamos por estas 2 hebras y hacemos un punto deslizado y finalizamos con un medio punto. Acá ya tengo 3 pétalos y ahora lo que vamos a hacer en el siguiente punto es solo un punto deslizado y comenzamos el cuarto pétalo en el siguiente punto. Hacemos esto porque si no los pétalos nos van a quedar muy apretados y va a ser difícil tejerlos también. Entonces hacemos 3 pétalos, un punto deslizado, 3 pétalos, un punto deslizado, 3 pétalos, un punto deslizado y 3 pétalos y un punto deslizado. Acá ya casi lo estoy terminando y lo que vamos a hacer es rellenarlo un poquito. Ahí vamos a dejar el hilo que nos sobraba del amarillo, lo metemos para adentro también y hacemos los últimos puntos que nos quedan. El último pétalo, 2 cadenas, un punto vareta, 2 cadenas, un punto deslizado y punto media vareta. Y acá finalizamos con un punto abajo. Hacemos una cadenita y cortamos, y así ya nos quedaría
nuestro girasol. Por último vamos a hacer la hoja. Vamos a comenzar con un nudo corredizo. Hacemos 4 cadenas. Salteamos la primera y en la segunda vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente otro punto bajo. Y en la última vamos a hacer 4 punto media vareta. Y 4. Para pasar a esta parte vamos a hacer primero un punto deslizado, hacemos de vuelta 4 puntos media vareta, la hebra esta la vamos escondiendo a medida que vamos haciendo los puntos, y en el próximo hacemos un punto bajo y por último otro punto bajo, y en este primer punto que hicimos vamos a hacer un punto deslizado y finalizamos con una cadena. Esta hebra la vamos a cortar porque ya quedó escondida por acá adentro, y cortamos esta también. Y así nos queda la hojita. Y por último, ahora que ya tenemos todas las partes, lo único que nos queda es unirlas. Vamos a pegar primero este palito en el girasol con un poco de silicona. Y esto lo vamos a pegar también al palito un poco. También ponemos un poco de silicona ahí. Y lo pegamos. Y ahora lo que vamos a hacer es forrar todo este palito con el hilo verde. Que quede arriba también bien forrado. Y pasamos por todo el palito hasta el final. Una vez que ya tenemos todo el palito forrado, vamos a introducirlo en el medio de la maceta y viendo que quede bien centrado hacia adelante, donde está el corazón, lo vamos a pegar. Ponemos un poco de silicona y lo pegamos ahí. Y por último lo que vamos a hacer es pegarle la hoja. Que le vamos a poner un poco acá en la base de silicona. Y se la vamos a pegar acá en el costadito. Tenemos un ratito. Bueno, así nos quedaría el girasol. Espero que les haya gustado y que lo hagan. Si es así, no se olviden de dejar like, un me gusta y un comentario, por favor. Y les voy a estar haciendo también un video tutorial de tulipanes y de rosa.
Bueno, nos vemos en el próximo video.